cuando siento algo o quiero expresar algo, no lo termino de decir, sino lo escribo. De repente la palabra en su forma oral se me queda corta y nada, es como sentir que mientras no está escrito no está totalmente dicho. Entonces, cuando descubrí eso, fue que empecé a escribir y podría decir que eso fue desde bien pequeña. Lo que pasa es que ya racionalmente hablando puedo llegar a esa conclusión, lo puedo decir ahora, que lo pienso, ajá, empecé a escribir cuando me di cuenta de eso, pero sí fue una necesidad que estuvo desde que podía escribir, expresarme a nivel escrito. Tengo que citar quizás principalmente los libros de teatro. Mi primer libro de texto teatral, de dramaturgia, que influyó rotundamente en mi carrera, es un libro que se llama Cartas a un joven dramaturgo, del dramaturgo chileno Marco Antonio de la Parra. Ese libro llegó a mí de una manera bastante casual, porque una amiga va a Chile y ella sabe para ese momento que yo estoy tratando de empezar a escribir teatro. Entonces cuando ella regresa, en una librería ya lo encontró, me lo trajo y para mí fue como descubrir los mandamientos, como descubrir que habían preceptos, que habían ideas, que habían conceptos que te ubicaban un poco en lo que tú andabas sintiendo y en lo que estabas experimentando hacer. Entonces, Cartas a un joven dramaturgo es uno de los libros que me marca y que cada vez que quiero como refrescarme en esos términos, voy y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer. Después de eso puedo mencionar los libros propiamente de dramaturgia como tal, en donde aparece, bueno, un pilar muy fuerte en mi formación es José Sánchez Sinisterra. Entonces la dramaturgia de Sánchez, y a partir de la dramaturgia de Sánchez se me hace posible conocer la dramaturgia de Juan Mayorga, por ejemplo. Esa es una vía, digamos, para llegar a la dramaturgia contemporánea de España. Luego acá en nuestro continente, a través de Arístides Vargas, para mí ha sido muy importante y muy fuerte en nuestro proceso creativo y en nuestro proceso formativo como gente de teatro en El Salvador, los festivales Creatividad Sin Fronteras, que el maestro Fernando Umaña llevó a cabo durante 15 años consecutivos. El poder ver, el poder tener acceso a espectáculos de primer nivel que venían de Sudamérica, para el caso, y en ese grupo aparece Mala Hierba y veo 2 espectáculos, 3 espectáculos, 5 espectáculos de Mala Hierba, entonces es otra dramaturgia que me marca mucho en lo particular. Actualmente estoy como buscando mucho leer la dramaturgia contemporánea. El maestro Roberto Perinelli me ha abierto otro horizonte en la literatura dramática argentina. El haber estado en Cuba es otro registro. Entonces sí, estos libros me van marcando. En mi formación como actriz estuvo también como libro de cabecera toda la dramaturgia y la poesía de García Lorca. Entonces de repente me encuentro tan identificada con la metáfora lorquiana, con la imagen lorquiana, quizás más su imagen poética, más que su imagen propiamente teatral. Pero sí puedo decir que esos son como los autores y por consiguiente no estoy diciendo un libro en particular, sino más bien el cúmulo de legado que estas personas o nos dejaron o nos están construyendo en la actualidad. A nivel de, puesto que también escribo literatura infantil, la literatura de Michael Ende es para mí así fantástica y fue descubrir también la narrativa a través de Ende, descubrir la narrativa infantil y ese mundo fantástico, pero no fantástico por la fantasía que hay en sus libros, sino fantástico porque es maravilloso. Entonces sí, la literatura de Ende me abrió como el camino hacia la literatura infantil.
Justamente en el ensayo que tuve el día lunes, estábamos con mis compañeros de los del quinto piso, mi grupo de teatro, hablando sobre ese tema. Estábamos leyendo el último borrador que existe en este momento de la obra que estoy escribiendo para mi grupo de teatro. Entonces, de eso derivaba, nosotros somos un grupo que entre parte de nuestra visión de hacer teatro es pensar mucho el teatro, dialogar teatro, entonces discursar teatro. En ese sentido, ellos me hacían la pregunta, eh, ¿qué hace que yo esté escribiendo lo que estoy escribiendo ahora? Entonces, eh, me decían ellos, es que si no hubieses sido actriz, no estuvieses escribiendo esta dramaturgia o cómo funciona esa fusión que se da en mi caso particular. Y yo les decía que yo estoy completamente segura que si yo no habría tenido un camino teatral como actriz hecho antes de empezar a tomar la pluma, como decimos, para escribir mi primer texto teatral, si yo no hubiera tenido todo esa maleta teatral llena en mí, no habría escrito lo que estoy escribiendo. Ahora bien, también estoy convencida que si el taller de Sánchez Sinisterra acá en El Salvador, en el proyecto de profesionalización de Centroamérica, el proyecto del Carromato, este taller no hubiese existido, yo tampoco estaría escribiendo lo que estoy escribiendo. Entonces yo tengo muy claro eso, que para mí hasta este momento el resultado de mi carrera es la conjugación de esas dos experiencias. La experiencia como actriz que me impulsa a sentarme a escribir y la formación con Sánchez que me da la herramienta para poder pasar a un texto teatral todo ese mundo de imágenes y de sensaciones que tenía previamente como actriz. Entonces sí creo que si una de las dos cosas no estuviera, no estaría escribiendo lo que estoy escribiendo ni cómo lo estoy escribiendo. Creo que el teatro como texto literario ha vivido su propia crisis. Ha vivido su propia crisis por los diferentes momentos sociales del mundo. En ese sentido fue como decir, bueno, el texto literario ya no es necesario, sino viene ahora el momento de la creación colectiva, el momento de suplantar la la palabra dramática por la imagen teatral. Sin embargo, como que si esto llegó a su punto, a un punto en donde de repente el creador teatral, creo yo, que se devuelve siempre al origen, en donde de una u otra manera recurre al autor teatral. Personalmente yo sí creo que el texto teatral tiene su propia razón de ser inherentemente y fuera de lo que es la representación escénica. ¿Por qué lo veo así? Es porque el texto teatral tiene la capacidad de ser objeto y sujeto de estudio de un tiempo y de una sociedad. El teatro puede ser, el teatro hecho en la escena puede ser termómetro de una sociedad, pero es efímero, dura hoy. El texto teatral tiene la capacidad de quedar, de permanecer y de dialogar con el futuro y de dialogar con el pasado. Eso no lo puede hacer el teatro escénico. El teatro escénico puede dialogar únicamente con el presente, salvo que se siga presentando en el correr de los tiempos, pero con el correr de los tiempos únicamente va a poderse presentar si existe como texto teatral, si existe como literatura. Aparte también que si negamos la existencia del texto teatral, estaríamos negando la necesidad de estas personas que existimos, que escribimos, pero que no queremos escribir poesía, pero que no queremos escribir narrativa, que necesitamos escribir historias en presente, historias para ser representadas. Entonces, no considero al dramaturgo, a la dramaturga en mi caso, como un medio. Tú escribes para poderse representar. Es que yo escribo porque tengo la necesidad de escribir. Es que yo escribo porque yo tengo la necesidad humana y creadora de decir cosas. Y no tengo otra vía de decirlo si no es a través de la palabra dramática escrita. Entonces, estas personas
Así como el pintor necesita expresarse a través de la pintura, el dramaturgo necesita expresarse a través del texto teatral. Y en ese sentido cobra validez tanto por esta necesidad creadora, humana, individual si se quiere, pero también como esa necesidad de dejar de una u otra forma el testimonio de los tiempos que estamos viviendo, cada quien en su momento. Entonces sí creo que el texto teatral tiene vigencia, creo que el dramaturgo va a seguir sobreviviendo. En nuestro caso, como los del quinto piso, por ejemplo, eso lo tenemos muy claro. Yo escribo la dramaturgia del quinto piso porque como grupo estamos convencidos que hoy por hoy no queremos hablar a través de autores universales. Queremos hablar de un teatro salvadoreño, de una realidad salvadoreña. Y en ese sentido estamos construyendo nuestros espectáculos desde un colectivo. Pero al mismo tiempo, como grupo de teatro, los del quinto piso, sabemos que Jorgelina Cerritos no solo necesita crear para los del quinto piso, sino porque de repente hay una imagen en donde una de mis últimas obras, Vértigo 824, son 12 personajes en escena, 10 personajes en escena. Los del quinto piso somos 3. Entonces no es que yo esté pensando, voy a escribir teatro siempre para 2 o 3 actores porque nosotros somos un grupo pequeño. Sí, para los del quinto piso me rijo por esa realidad, pero yo necesito decir otras cosas independiente de la realidad que tiene mi grupo de teatro. Es como decir que en el teatro me siento en mi mundo. Escribiendo teatro yo me siento que estoy dentro del mundo al que pertenezco de una u otra forma. Eh, Escribo poesía, pero quizás escribo poesía un poco más como para mí. Con la literatura infantil sí cambia un poco la cosa también, porque sí me siento muy, muy llena, muy realizada cuando estoy escribiendo para niños y para niñas. Entonces puedo decir que son dos mundos distintos que me llenan de diferente manera, pero que en ambos los disfruto, siento el compromiso hacia estos géneros y me siento cómoda, cómoda pero complicada, o sea, cómodamente complicada, porque sí es como estar encontrando siempre esos lenguajes en los que querrás decir cosas. Otra cosa que me llama la atención es como el proceso interior que transita en mí cuando estoy frente a la página tratando de escribir personajes, tratando de escribir situaciones, y entonces me doy cuenta que el proceso es más como hacia afuera. Yo he tratado como de definir cómo fluye la dramaturgia en mí y yo pongo que la dramaturgia como que si yo la capto por el oído, es como una forma como de estar abierta a las voces, es las formas en que he ido como construyendo mi propio, ir descubriendo mi propio proceso. Es como estar abierta a esas otras voces que están ahí, que están al abrir la puerta, que están en la calle, que están en el silencio de las personas, que están ahí. En cambio, la poesía es como con los ojos, pero los ojos para adentro. Entonces, con la dramaturgia me siento en un mundo que me abre. Con la poesía me siento en un mundo que me cierra y me confronta conmigo misma. Las dos cosas las disfruto. Creo que un tema que es muy significativo para mí y que incluso cuando me lo he propuesto conscientemente y decir, hoy no voy a hablar de esto, siempre vuelvo, es el tema de la mujer. La mujer en sus diferentes formas, en sus diferentes esferas, en sus diferentes problemáticas, en sus diferentes edades. Eh, el tema de la mujer siempre, siempre está ahí. Ah, cuando escribí mi primera obra de teatro, fue una obra de teatro para niños y el personaje principal era una niña, era Antonia. Y quizás estaba hablando en ese momento, de eso estoy hablando hace 12 años ya, estoy hablando en ese momento de que
ese mundo de las niñas en donde decimos, ¿por qué siempre tengo que jugar de esto? ¿O por qué yo no puedo jugar como de formas más emocionantes como juegan los niños? Entonces era quizás una anécdota muy sencilla, pero ahora lo veo para atrás y me doy cuenta que desde entonces yo estaba hablando de algo que necesitaba decir como mujer. Entonces el tema de la mujer siempre está ahí, la identidad, la maternidad, el afrontar la vida, el afrontar la muerte, el afrontar la enfermedad, el deseo, la ilusión, todas esas cosas. Recientemente, y digo recientemente hace un par de años, me doy cuenta que estoy construyendo también alrededor del tema de la memoria, alrededor del tema de la identidad y la memoria. Entonces son como esos temas que están ahí. eh, Hace poco también estaba pensando y decía, es que siempre son temas adoloridos, creo. Entonces, ayer le decía a unos muchachos dando una clase, es que somos un pueblo adolorido y tanto nos cuesta hacer una escena festiva que uno podría decir, es que acaso tenemos tan alejado de nosotros la alegría. Entonces, no sé, me hace pensar esas cosas. A veces me he sorprendido cuando en mi teatro alguien lo lee y dice, hay mucho humor, porque creo que el humor no está consciente. O sea, yo no busco el humor conscientemente. De repente está ahí y me doy cuenta, bueno, sí, quizás es un humor a veces ácido, a veces negro, a veces un humor triste, no sé. A nivel de otras imágenes, pues igual, es que ha sido como de ir descubriendo cosas, porque el mar, por ejemplo, me han preguntado muchas veces por qué me gusta tanto el mar, y eso viene como que fue a luz pública cuando al otro lado del mar, la obra, Casa de las Américas. Entonces, a partir de eso empecé a revisar cuántas veces el mar como imagen potente, como imagen poderosa, aparece ya sea en algún verso poético o en alguna otra historia. Entonces digo yo, bueno, sí, el mar está ahí como algo, como una fuerza, creo. Entonces, no sé, como imágenes, el mar, como temas, la mujer, la memoria, la identidad. De hecho, por ahí anda básicamente mi proyecto artístico teatral en este momento está circunscrito en el tema de la memoria. Creo que es un tema al que le debemos mucho en este país. Creo que es un tema que apenas lo estamos empezando a tocar y que hay que hacer camino en eso también. El premio Casa de las Américas, bueno, hace 2 años y un poco, ¿no? 2 años fue en enero del premio, del 2010 para acá. Ha significado en principio un confrontamiento conmigo misma. Yo puedo decir que antes del premio Casa de las Américas yo no me iba a presentar diciendo soy dramaturga, pese a que justo en el 2010 yo estaba cumpliendo 10 años de escribir teatro, pero era como estoy probando cosas, estoy investigando, sigo probando cosas, sigo investigando, pero de repente como que te gradúa. Un premio Casa de las Américas te sacude y te dice, bueno, estás jugando a ser dramaturga y te la estamos creyendo. Entonces hay gente que está diciendo que lo que estás escribiendo es teatro y es ese reconocimiento que muchas veces nos viene antes de afuera que de adentro. Entonces es así como una sacudida y decir, no sé en qué momento empecé a jugar tan fuerte. Entonces sí fue como hacerte esos cuestionamientos y decir, bueno, sí, estoy haciendo esto. Eh, Pasado como ese momento de impacto y de tratar de comprender tu propio proceso, fue cuestionar tu proceso, fue cuestionar qué estás diciendo, qué estás diciéndole al mundo a través de tu escritura dramática. Luego vino la fase, y que creo que es la fase que sigo viviendo hasta ese momento, que es, por un lado, sentir que tengo la posibilidad
de hablar de dramaturgia en este país. Decir que ahora tengo la credibilidad para hablarle a jóvenes de la importancia de escribir teatro, de por qué necesitamos escribir teatro, qué significa para mí escribir teatro. De decir públicamente, en este país no estamos escribiendo nuestro teatro, y eso es algo que a mí me duele, porque en este país escribimos mucha poesía, escribimos cuento, escribimos novela. ¿Por qué no estamos escribiendo nuestro teatro? ¿Por qué en los esfuerzos de creación de jóvenes escritores se les forma en los diferentes géneros literarios, pero no hay espacios significativos que estén formando a los nuevos dramaturgos, a las nuevas dramaturgas? ¿Por qué el teatrista salvadoreño no busca el teatro salvadoreño para llevar a las tablas? ¿Por qué dentro de una temporada teatral, por mínima o larga que sea, la dramaturgia nacional figura escasamente, si acaso figura, en la cartelera? Entonces todo eso como que ahora me siento con la posibilidad de decirlo. Entonces eso también ha significado eso para mí. Ha significado también el compromiso. El compromiso porque digo yo, bueno, sí es cierto, estoy haciendo este señalamiento, estoy señalando en este caso particular, no hay espacios para formar jóvenes escritores. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Porque no solamente es el señalamiento per se, sino es, bueno, y en ese sentido, estoy acá y quiero dar talleres de teatro, institucionalmente hablando o personalmente hablando, que hasta este momento es básicamente lo que hemos estado haciendo, hacer espacios, aunque sean de cierta manera fugaces. Creo fundamentalmente en la formación, creo en la necesidad de la formación, y a mí, si algo me mueve, es a aportar hacia la formación. Entonces, todo eso viene del Premio Casa de las Américas. Ese confrontamiento conmigo misma sobre cuál es mi proceso, sobre qué estoy haciendo, sobre qué estoy diciendo a través de lo que escribo, y por otro lado, hacia mi propio país, cuál es la realidad de este país a nivel de la dramaturgia y qué puedo hacer yo para transformar esto. O sea, si yo estoy convencida, porque ya dije que lo estoy, que es necesario escribir cada país necesita escribir su propia dramaturgia. En ese sentido, ¿de qué manera puedo ser yo alguien que aporte a crear a esa dramaturgia nacional, esos jóvenes dramaturgos que puedan hacerlo? Sí, podemos hablar de eso. El problema con eso es justamente lo mismo, ¿no? Que puesto que su teatro no ha sido publicado, su teatro, es que ellos han pasado también por las mismas carencias de lo que estoy hablando. La situación editorial del teatro no ha cambiado mucho. Entonces sí, nosotros tenemos obviamente Luz Negra o La bicicleta al pie de la muralla de Álvaro Menéndez Leal, y luego aparecen Carlos Vélez, ¿verdad? Carlos Vélez. Tengo la sensación que en nuestro recorrido por la dramaturgia salvadoreña siempre nos hemos quedado cortos. No porque no haya gente que en su momento haya estado escribiendo teatro. Edgar Gustave, Miguel Ángel Chinchilla, Carmen González Huguet, pero no hemos logrado consolidar ese recorrido de la dramaturgia nacional como sí se ha logrado en otras áreas, en donde sí tenemos referentes claros, en donde sí tenemos las publicaciones a la mano. De repente si viste la obra en algún momento, pues te acercaste a los montajes de su dramaturgia, pero es que justamente el problema, ¿no? Que estoy hablando meramente como su trabajo literario. Entonces que se nos queda así como un poco nebuloso. E insisto, no estoy hablando de su calidad dramática,
Estoy hablando que nuestro sistema, que nuestro país los ha absorbido y hemos sido escritores que desaparecen en la niebla de todo esto. Entonces creo yo que qué importante sería para nosotros hoy día, por ejemplo, puedo citar Jorge Ábalos, que también está escribiendo teatro, que somos una misma generación, pero que de repente buscamos de dónde venimos, cuáles son nuestras referentes, de dónde, cómo hemos llegado, cuál es la herencia cultural, dramatúrgica que estamos nosotros obteniendo en este momento, pero es así como que se nos pierde en una nebulosa. Yo creo que el teatro salvadoreño, el teatro escrito salvadoreño ha estado siempre como en una nebulosa. Yo creo que todo el mundo y toda la gente de teatro, independientemente del país que seamos, siempre nos lamentamos que la situación de cultura en cada país no es la que uno quisiera. No es la ideal para desarrollar nuestro trabajo, no es la ideal para acercarse a ese diálogo con el público, pero hay de ideales a ideales y de dificultades a dificultades. Entonces yo parto de una realidad salvadoreña en donde tenemos en San Salvador 2 salas de teatro, una sala nacional y una sala privada, y paramos de contar. Probablemente algunas personas o compañeros incluso me digan, no, si nos presentamos, no, es que sí, nos presentamos desde la cancha de la escuela hasta el auditorio de tal institución, pero yo estoy hablando de salas de teatro. Entonces, claro, cuando nosotros nos encontramos compartiendo con colegas fuera del país, de nuestros países, y podemos comparar, sí que mi situación es muy complicada, ajá, pero nosotros tenemos 2 salas y entonces pareciera que empieza la competencia para quién cuenta la realidad más cruda. Entonces, no sé, sí es parte de una crisis global, si queremos decir que la cultura no es prioridad en las agendas de las naciones, pero como digo, en nuestro país las condiciones son sumamente complicadas. ¿Dónde nos presentamos? ¿A quién le presentamos proyectos? ¿Qué espacios cuento para hacer mis producciones teatrales? ¿Qué salas de teatro alternativo hay? Etcétera. En Centroamérica creo que andamos en una situación bastante similar. Nosotros con compañeros del área centroamericana nos sentimos muy hermanados en todo esto, en la parte norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador, Guatemala, como que adolecemos de lo mismo y tenemos también fortalezas muy similares. Costa Rica es, por supuesto, es una situación muy diferente, con más ventajas para ellos también. eh, y así vamos como en los diferentes lugares. Lo interesante es que independientemente de las mayores o las menores dificultades, el teatro está. El teatro está presente, el teatro es como una especie que ha estado siempre en peligro de extinción, pero nunca se extingue, gracias a Dios. Entonces, eso es importante. Eh, Eso me hace pensar que la necesidad de los creadores de teatro existe por sí misma, más allá de las condiciones de los países donde se encuentra, donde se desarrolla, y que hay un público, que el público quiere ver teatro. Lo que pasa es que muchas veces el público no sabe que quiere ver teatro, porque nunca lo ha conocido probablemente. Entonces, esas son situaciones muy distintas. Si vamos a Sudamérica, en algunos países donde yo he estado o he podido conversar, te dicen, sí, es que tenemos tales o cuales instituciones o posibilidades o auspicios para hacer teatro. De todo eso nosotros no podemos hablar, regidos por una ley de cultura, por ejemplo, regidos por una formalidad que uno como hacedor de teatro sabe que existe. Entonces sí es como un poco complicado. Algunos países tienen la fortuna de tener un tipo de teatro para todos los gustos. Y entonces te dicen, no, es que está tal avenida donde están todos los teatros que hacen comedia y están todos los teatros donde hacen clásicos o donde hacen teatro experimental. Y eso es maravilloso también porque nosotros como creadores de teatro no todos tenemos la misma necesidad de abordar la situación humana en el teatro desde las mismas perspectivas. Entonces todo eso
que permite ese desarrollo, en donde me he podido, por ejemplo, ver invitada a espacios donde lo que van a hacer es teatro leído. Eso es otro espacio que nosotros, que yo lo puedo comparar porque lo he visto afuera, lo he visto en Colombia, lo he visto en Argentina, donde específicamente están invitándote para hacer jornadas de teatro leído. Entonces, eso te habla de otro nivel de desarrollo. De ferias del libro de teatro. En México, recién veo en internet, ¿verdad? Eso, que la feria del libro teatral, en Argentina también va a haber una. Y entonces ahí es donde entra esa contradicción, en donde decimos, sí, la dramaturgia, comparada con otros géneros literarios, no tiene esa cabida dentro de las editoriales. Sin embargo, existe en otros países y podemos montar una feria del libro teatral. Nosotros no podríamos hacerla. En todo caso, podríamos hacer una exposición en una mesa de las escasas publicaciones que tenemos o del escaso material teatral que entra a El Salvador. Entonces, es un poco, ¿no? Esas condiciones que muchas veces nos son envidiables, pero lo interesante acá en El Salvador, y es cuando vuelvo y yo puedo decir, es que la gente que hacemos teatro, mis compañeras, mis compañeros, tenemos esa pasión. No se explica de otra forma porque es por la única razón que insistimos y perseveramos en esto. Yo vengo soy parte de una generación de los grupos, los directores jóvenes, las actrices, los actores, que somos parte fundamental en la propuesta teatral salvadoreña en este momento. Y que fuimos compañeros en la Escuela Arte del Actor entre el 98 y el 2000, y desde la fecha para acá ya veníamos haciendo teatro y seguimos haciendo teatro. Entonces, ¿qué nos tiene ahí? Creo que eso es parte de las fortalezas nuestras. Muchas veces se nos ha acusado en diferentes momentos históricos de El Salvador, se nos ha acusado, es que ustedes todo lo quieren en la boca. Y yo siempre he dicho, no es cierto, porque nunca hemos tenido nada en la boca y nunca hemos dejado de hacer cosas, nunca hemos dejado de proponer. Entonces, queremos condiciones, queremos que la sociedad, que los sectores de la sociedad, la institucionalidad, asuma el compromiso que tiene con el arte y la cultura de este país, no con los artistas, con la sociedad, porque es la sociedad la que tiene el derecho al arte y a la cultura. Entonces sí queremos que las instituciones de Estado, la empresa privada, asuma ese compromiso que tiene, pero nunca hemos estado a expensas de eso para hacer y proponer. Es que creo que el tema de la niñez me toca de muchas formas. Entonces, escribo para los niños, para las niñas, pero como que si me quedo allí, siento que algo no terminé de llegar. Entonces me gusta cuando me pongo en contacto directamente con el niño y soy yo quien le puedo leer y le puedo cantar y puedo jugar con ellos, con ellas. Me gusta cuando con otros compañeros o compañeras que tienen esa misma inquietud y esa misma necesidad nos encontramos y empezamos a reinventar el mundo y decir, hagamos esto ahora. Creo que todo lo que aporta, todo lo que aporta a la transformación, eh, siempre me está llamando. Me ha gustado mucho a lo largo de varios años el trabajar, por ejemplo, con docentes. Me apasiona trabajar con los docentes porque creo que el esfuerzo con el docente, si cae en un docente que es tierra fértil, ese esfuerzo no se queda ahí. El docente va y él trabaja, si está en la escuela pública, con 40 niños, 50 niños en la mañana y con otro tanto por la tarde. Entonces, me gusta todo lo que implica construirnos herramientas diferentes para nuestra construcción como mejores personas, para nuestra construcción de otros mundos posibles. Me gusta cuando a los niños o a los jóvenes les podemos abrir una ventana que tenían cerrada y darse cuenta que más allá de los oficios y profesiones conocidas, hay otras cosas. Hay un cuento, hay un libro, hay una forma de expresarse distinta. Entonces, eso a mí como digo, eso siempre me está llamando. Entonces, si hay un esfuerzo que creo
personalmente, que creo que vale la pena embarcarse, siempre es en ese esfuerzo que me permite creer que algo se puede transformar en el niño, en el joven. No eximo al adulto, o sea, no creo que el adulto ya no estemos en la capacidad de transformarnos y cambiar, no, también, porque muchos adultos lo que pasó con nosotros es que no tuvimos esos espacios más temprano. Entonces, disfruto de eso. Me gusta, por ejemplo, todo lo que es relacionado con la lectura. Eh, lo sentí siempre, siempre me gustó leerles a otros y poco a poco en ese gusto como que fui encontrando cómo hacer que esa lectura que yo disfrutaba de leerles a otros, estas otras personas la disfruten de oírlo también. Entonces cuando me di cuenta que eso pasaba y que hacíamos ese clic, me ha hecho como irme buscando también un camino por el fomento a la lectura. Eh, Porque de repente me puse a pensar un día, es que a nosotros nos dejan de leer cuentos cuando técnicamente, y esto entre comillas, ya aprendimos a leer y a escribir. En ese momento el adulto ya no nos lee porque el niño ya está capacitado para leer. Pero muchas veces el niño llega a ciertas edades y su lectura comprensiva y su lectura que le permite recrear las imágenes todavía no está asimilada. Entonces, ¿por qué no seguirle leyendo? Y lo que decía antes, cuando de repente me encuentro con Michael Ende, recuerdo la primera obra que leí de Michael Ende fue El Ponche de los Deseos y lo disfruté tanto y se los leía a un grupo de jóvenes que de repente los jóvenes dicen, ay no, ¿y por qué no va a leer para niños? Pero los jóvenes estaban ahí y querían saber qué pasaba con Mauricio Di Mauro, el gato que iba a salvar la tierra. Entonces, todo eso, no sé, creo que al final de cuentas lo que me mueve y lo que me conmueve, lo que busco quizás, es, no sé, el, el convivio humano, el encuentro humano. Eso.